Los aspectos culturales de nuestro país son tremendamente complejos. Las leyes de filiación son más complejas aún porque incorporan elementos emocionales. La sociedad siempre dice de manera bien particular que los niños, niñas y adolescentes están primero. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones respecto a sus derechos, se pasan un poco por alto, efectivamente, estos. Lamentablemente, los padres que no vivimos con nuestros hijos y nos separamos, tenemos ciertas obligaciones que no necesariamente se cumplen. Incluso tenemos casos emblemáticos como un ex candidato a la presidencia de la República, que no puede ni siquiera entrar al país por una deuda de pensión de alimentos. De esto vamos a estar hablando acá, en Lo Personal Político, de deudas de pensión y de la nueva ley Papitos Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de un tema que desde cierta perspectiva me afecta afortunadamente de manera indirecta, pero también de manera directa. Hay un término que está vinculado con una antiquísima teleserie argentina, Papá Corazón, pero que en nuestro país la verdad es que tiene una connotación nada que ver con lo que era esa teleserie. Una connotación más bien negativa. Los papitos corazón son personas, son progenitores, porque no son papás en realidad, que han olvidado sus obligaciones respecto al pago de las pensiones de alimentos de sus hijos. Casos emblemáticos en nuestro país hay bastantes, y lamentablemente incluso es tan poca la conciencia que tenemos de eso, que hasta un candidato a la presidencia, Franco Parisi, quien está vinculado absolutamente con este tema. Ahí vamos a ver si podemos conversar un poco también qué es lo que pasa con él, porque no deja de ser interesante eso. Es tan poco lo que nos importa, en definitiva, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que incluso un candidato a la presidencia, como les decía, como Franco Parisi, tuvo una tercera mayoría en nuestro país. Habla pésimo de nosotros como sociedad, por supuesto, pero afortunadamente parece que eso está cambiando. Para eso tenemos a Alejandra Rojas Baeza, más conocida como Alejandra Baeza, le vamos a preguntar por qué, pero abogada justamente de familia. Alejandra, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, hola. Mira, la verdad que me conocen así, los magistrados me llaman de esa forma. Yo me llamo Alejandra Rojas Baeza, no tengo nada, en este caso ningún problema con el papá. Al contrario, fantástico, yo amo a mi padre. Ya, ok. Pero me llaman de esa forma porque dicen que a lo mejor es más connotado, no sé, los magistrados Bueno, siempre ya, me llaman así, así que quede ya. así. Pero es Alejandra Rojas Baeza. Sí, Vamos exacto. en este caso, ya que es un papá de verdad presente, le vamos a dar también el crédito al papá y también a la mamá, obviamente. Exacto. Alejandra, partamos por lo que yo te decía. Llama la atención a nivel social, porque de verdad yo encuentro que es casi inmoral votar por una persona Sí. que no solamente tiene problemas de pensión de alimentos, sino que además ha sido acusado por acoso sexual en 2 universidades en Estados Unidos, y además tiene un problema legal con una estafa, creo, de un edificio. Y sin embargo, la ciudadanía votó por él, sacó tercera mayoría, lo que no es menor. Lo que nos habla muy mal de nuestra sociedad respecto, y me voy a focalizar en este caso solamente de los derechos del niño, porque de verdad es impresentable que nosotros votemos por alguien que tiene un juicio por deuda de pensión de alimentos y además altísimo. Exacto, y que además juicio no se millonario. manifiesta. Sí. O sea, de verdad no se manifiesta respecto a esto. Quiero ir primero desde lo cultural. ¿Por qué te parece que en realidad nos importa tan poco cuando todos Sí. los gobiernos, todos los políticos, todos los comunicadores, hablamos de los niños, y resulta que a la hora de hablar de los derechos de los niños parece ser que no pasa nada? Están en tercera categoría, Y pareciera. cuarta. O cuarta, O sea, sí, como- efectivamente. La verdad que llama mucho la atención como sociedad y nos demuestra que estamos bastante retrasados. Por eso esta nueva ley es tan importante, porque el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que empezó en vigencia ahora el 18, que va a estar el registro civil a cargo de este registro, Sí, claro.
cualquier institución va a estar, puede verificar, institución privada o pública, puede verificar a este padre que no cumple su obligación alimenticia, ¿ya? Porque existe, esta ley viene a arreglar un poco lo que estamos al debe como sociedad con los niños. Es que a eso voy. Ahora, esta ley yo espero que tenga también un correlato comunicacional, porque de verdad me parece, y tú lo mencionabas recién, me parece muy grave que nosotros como sociedad no tengamos conciencia, sobre todo, insisto, los hombres, no tengamos conciencia de la responsabilidad que implica ser papá. Claro, la responsabilidad de los padres es de ambos. La ley dice súper clara. Y se supone que las pensiones de alimentos tendrían que pagar 50 y 50. 50 madres, 50 padres. En el caso de que el padre no tenga el cuidado personal de lo que sea el niño se tiene que alimentar, se tiene que vestir, tiene que estar, tiene que mantener el estándar de mantener vida, el estándar entiendo, de vida que tenía, claro, antes de que se separaran los padres o de que porque muchas veces nunca vivieron juntos los padres. También pasa También eso, puede pasar, pero sí este padre tiene que hacerse responsable, tiene que responder a esta responsabilidad como ya netamente es tuyo, es tu ser, claro, es tu sangre. O sea, ¿cómo puedes dejar que tu hijo no se alimente, no tenga vestimenta? O sea, por eso esta ley viene a complementar y a reforzar y a decir, oye papito corazón, ponte al día. Si no te pones al día, van a haber ciertos límites, ciertas medidas de premio, porque ya existían ciertas medidas de premio, existía el orden de arresto, que incluso han salido varias celebridades hablando que han metido detenido. Pero ojo, han preferido estar arrestados a pagar la pensión de alimentos. Y eso, a propósito de celebridades, hay celebridades emblemáticas que han dicho, yo prefiero estar preso. Y el tema de la orden de arresto que tienen es un arresto nocturno. Ya, por lo tanto, no interfiere del todo en la trabajo, vida, del padre. Entonces, me voy preso. Pero aquí, en esta normativa, por ejemplo, lo que pasa con la persona que es pública, no pueden optar a algún cargo público, no van a poder optar a ningún cargo público, ya sea trabajar en alguna municipalidad, ni siquiera estar... Franco Parisi no podría optar a ser presidente. No podría. Porque esta nueva ley te impide el hecho de ser diputado, de ser senador, de tener algún tipo de cargo que sea público. ¿Esa ley ya está vigente? Sí, empezó el 18 de noviembre. 100% vigente. Vigente. Pero esto como es mecanismo del registro civil, el registro civil comenzó el 21 ya a operar. Perfecto. ¿Ya? Pueden sacar estos certificados de deuda alimentaria se llama, o que lo puede sacar en este caso el papito corazón, lo puede sacar también él con su RUT y su clave única, claro, o lo puede sacar cualquier persona con la institución. Por ejemplo, va este papito corazón a sacar un crédito de consumo. Ya. ¿El banco qué va a hacer? Va a revisar, ya, ¿usted tiene deuda de pensión de alimentos? Sí. Ya, su crédito de hipotecario, ¿de cuánto usted, o crédito consumo, de cuánto usted quiere sacar? Sobre 50 UF, ya. Usted tiene una deuda de pensión de alimentos de 3 millones de pesos, ya, pague los 3 millones de pesos, el banco le pasa de inmediato, se supone, la ley dice sí, le pasa el dinero, se retiene ese monto, se deposita a la cuenta del tribunal, claro, y le pasa el restante a lo que es el padre, deudor. ¿Ya? Eso es lo que debería hacer el banco. Exacto. Ahora, hay algo que a mí me preocupa, Alejandra, y perdona que sea tan jodido, pero efectivamente se hace la ley y se hace la trampa también. ¿Cuáles son los resquicios que probablemente se desarrollen desde tu ámbito de trabajo legal para trampear este tipo de cosas? Porque siempre ocurre eso. Sí, sí. Y que no sea una ley muerta, digamos. Aquí pasa mucho que, de hecho, va a pasar que, porque incluso este padre... que debe la pensión de alimentos no va a poder inscribir un inmueble, no va a poder venderlo si es que no eso es paga. súper bueno porque va a estar protegido. Va a estar protegido. Pero va a pasar mucho que este padre puede tener nueva pareja. Entonces va a decir, ya, pero no puedo sacar yo el crédito, lo saca la otra persona. Entonces, existe el mecanismo, la nueva ley de las pensiones de alimentos,
que sobre la solidaridad. ¿Qué significa esto? Que los convivientes también pueden ser responsables de pagar la pensión de alimentos en el caso de que el padre no pague o de que lo nieguen, porque muchas veces va al receptor judicial, van a dejar la demanda, no, él no vive acá, pero el caballero sí vive ahí. Entonces pasa mucho eso y ellos son solidariamente responsables. Se utiliza muy poco. Ese es el resquicio legal, de que ya sea tribunales o ya sea en la práctica se utiliza muy poco el tema de la solidaridad que está en la ley de pensiones de alimentos. Pero eso lo podría ocupar, por ejemplo, lo podrías ocupar tú como abogada como un argumento. Sí, exacto. Ahora, llama la atención que los tribunales lo tomen en consideración es otra cosa. Eso te iba a decir, porque además hay elementos afectivos que son bien complejos, me imagino, en el ámbito familiar. Claro. Que es tu área de expertise, una de tus áreas de expertise, porque entiendo que también estás en otra, pero hoy día vamos a hablar de eso. Es muy complejo porque hay elementos emocionales también que entrecruzan esto. Por ejemplo, efectivamente una pareja nueva que va a proteger a su nueva pareja porque hay afecto, cariño, claro, etcétera. Más aún si es que esa otra pareja es parte de una nueva familia, generalmente también se generan conflictos entre los hijos con la nueva familia. No sabemos qué es lo que pasa, lo que dice la mamá o papá también, porque papito corazón estamos hablando de los papás, pero también hay mamitas corazón, sí, exacto, ojo. Exacto. Y de hecho también existen abuelos corazón. Exactamente. ¿Ya? Porque uno puede demandar primero al padre. Si el padre no paga, si tienes una deuda, se demanda subsidiariamente al abuelo. Perfecto. O abuela, teniendo en consideración obviamente las pensiones que tienen los abuelos. Ya. Claro, eso también es importante, porque ahí se pueden hacer ciertas dimensiones, o sea, se pueden establecer ciertas directrices que son más complejas. Ahora, Alejandra, para aclarar algo, porque lamentablemente, efectivamente, la mayoría de los hombres son los que no pagan la pensión de alimentos. Pero yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, que en definitiva, como siempre se vela por el bienestar del niño, sí, el niño va a estar con el padre padre o madre, que esté mejor capacitado para contener al niño o niña. Al niño. Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo conozco 2 casos de papás que efectivamente el tribunal le dieron a ellos la tuición. La ley de amor de papá. Exactamente, claro, tienes toda la razón. Sí. Y 2 padres que tienen la tuición de sus hijos y son las madres las que finalmente tienen que pagar. Exacto. Extrañamente, también se produce el fenómeno, en este caso mamita corazón. A ver, en el fondo es el bienestar del niño. Sí. O sea, hay que entender que cuando una pareja se separa, ese niño se va a quedar con el papá o mamá que mejor pueda contenerlo afectiva, emocional y también monetariamente. Exacto. Me imagino. Teniendo en consideración que ahora salió a la vista, porque antes del 10%, de los 10%, sí. Esto de sacar de los dineros de las liquidaciones y no existía. Sí, claro. Y ahora con este parámetro de los 10% realmente se vio las deudas que hay de pensión de alimentos que había. Bueno, y es escandaloso. El 84%, según lo que pudieron ver, porque igual pueden haber más, porque no tienen un parámetro y ahora con este registro va a haber un parámetro de cuántos son realmente los deudores morosos. Pero el 84% de pensiones que existen en los tribunales no se pagan. ¿Ya? Porque la pensión de alimentos es un pago íntegro. Tienes tú, por ejemplo, la persona se demanda, lo mínimo que te da el tribunal son el 40% del ingreso mínimo remuneracional, que en la actualidad son 160.000 pesos. ¿Ya? Esto se va a ir reajustando de acuerdo a la UTM. Este reajuste es todos los meses. Si usted paga 150, después al otro mes paga 120, después al otro mes paga 130, le va quedando la colita. Y esa colita es lo que pasa con el registro. Usted no puede tener 3 deudas consecutivas, continuas, o 5 discontinuas de pensión de alimentos, porque vas a ingresar automáticamente al registro nacional. O sea, en el fondo, si yo tengo que pagar 150 de pensión de alimentos, tengo que pagar siempre 150. No me conviene estar con colitas que queden ahí pendientes. Es importante porque igual la persona se queda con los 150. No, es el UTM, es el porcentaje del UTM que te da el tribunal. Si el tribunal te dice,
el 4, y tanto, usted tiene que sacar el 4, y tanto por el UTM, porque el UTM va todos los 9 de cada mes, va aumentando. Perfecto. Entonces, tienes que sacar el UTM, porque si no vas quedando con Fuera, esa claro, vas colita quedando atrasado, digamos. atrasado, Y vas a quedar después en vas a esta quedar en deuda, el registro. en el registro, claro. Y este registro te impide muchas cosas. Por ejemplo, este padre que va a querer salir al extranjero, que va a querer sacar su pasaporte, que va a querer renovar la licencia de conducir, no va a poder renovarla, que la va a querer sacar, no va a poder sacarla, ¿ya? Que es trabajador de honorario, la tesorería va a agarrar lo Claro. que es del impuesto. Van a haber varias cosas de este mecanismo. Y este registro, como empezó el 18 de noviembre, a partir de los 6 meses siguientes, que más o menos es como mayo 2023, comienza la nueva ley del pago efectivo de las pensiones de alimentos, con responsabilidad del pago efectivo de responsabilidad de Espérate, alimentos. ya hay una primera etapa que es Sí, la que ya está vigente. esta que está vigente, Ya. del registro. Y después viene otra segunda etapa que tiene que Exacto. ver con los fondos de pensión. Los fondos de pensión. Y eso todavía no se ha hablado respecto a cómo va a afectar, porque este deudor que le falten 15 años para pensionarse, el registro, ¿qué va a hacer? Este deudor va a decir, ya, debe tanto de pensión de alimento, ya le podemos sacar hasta el 50% de sus fondos de pensiones. Ya. ¿Ya? Si es que es entre 30 años, que le falte 30 años para pensionarse, le pueden sacar el 80%. Si es que es más, si le falta más de 30 años para pensionarse, le pueden sacar el 90% de sus fondos de pensiones. Entonces ahí es o ponte al día o después vas a quedar sin pensión. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si este progenitor no ha pagado nunca y sus hijos ya son adultos? ¿Es retroactivo? ¿No es retroactivo? O Porque sea, en definitiva hay muchos casos hoy día de ya de adultos, en realidad, de gente incluso titulada, pero que lamentablemente se vieron muy coartadas sus vidas, no solamente en lo monetario, sino que también en lo emocional, porque sus progenitores, padre o madre, el que esté ahí debiendo, nunca pagó. Claro. ¿Hay alguna recompensa por último monetaria? O sea, ¿es retroactivo o no? Si es que la madre, en este caso, cuando era menor, el niño o niña, demandó, esta deuda empieza él a acarrear una deuda y Sí, claro. se llama las liquidaciones de la deuda. Perfecto. Ya con esa liquidación uno puede pedir ciertas medidas de apremio como abogado o la misma parte ahora, en virtud de la opción de la oficina judicial virtual, Sí. en trámite fácil pueden hacerlo. Pero él va a acarrear deudas. Estas deudas de pensión, de alimento, prescriben, ¿ya? Entonces, prescriben. sí, todas las deudas. Sí, yo siempre digo, todo en esta vida prescribe. Sí, obvio. Uno también. Todos prescribimos. Pero sí, las deudas de pensión de alimento prescriben. Ya tienen una prescripción de 5 años. Pero la prescripción debe alegarse. Entonces, si es que este padre no paga y que tiene una deuda millonaria, ella puede, o la persona que tiene el cuidado del menor, o el mismo ya grande, puede pedir efectivamente que se pague esta deuda. ¿Ya? Aunque haya prescrito. No, es que la prescripción la tiene que alegar en la otra parte. Si el padre no hace nada, se puede pedir el cumplimiento forzado de la obligación, Ya, que en este caso es la liquidación. Pero eso tendría que, lo que tú me acabas de decir, o sea, tendría que ser el padre o madre, digamos, el que tenga la deuda, Claro. tendría que decir que prescribió. Claro, exacto. Y si no hace nada este padre, No ha prescrito. no ha prescrito. Ah, ¿Ya? perfecto. Entonces perfecto. es importante que la pensión de alimento, se supone que la pensión que rige para toda la vida, ¿ya? Porque mientras no exista cese, que en este caso el alimentante, el padre tiene que pedir el cese, rige para toda la vida. Y los requisitos sí para el cese es que la persona, el joven, cumpla 21 años, esté trabajando, ¿ya? Y porque si está estudiando es Eso hasta te iba los a decir. 27 años. Eso te iba a decir. Yo eso sí sabía, que depende de si está estudiando o no. Claro, exacto. Ya, Y primera carrera, no puede ser que estudie una carrera, después estudie otra y después quiere estudiar otra y el magíster y todo. No. A ver, ¿cómo es eso? Es hasta los 27 años la ley. Pero con una pero carrera. Con una Ya, pero carrera. espérate, pero si, por ejemplo, si tú, Alejandra, ya. Pero tiene carrera, tiene que ser carrera. Porque los tribunales me ha tocado litigar a veces
algunos que estudian ingeniería, técnico en Técnico, sonido, sí, ya, y perfecto. después quieren estudiar la Ingeniería, ingeniería no, en... es no. el técnico el que en el fondo- Esa es la primera carrera, ¿ya? Claro. Pero los tribunales igual como que le dan un poco más favor en este caso al joven, ¿ya? Ya, ¿Sí? por lo menos se los protege. Sí, un se poco. protege al... se ve mucho lo que es lo que es el comportamiento del alimentante. Si el alimentante siempre fue un papito corazón y todo, el juez va a hacer... Ya, porque también pueden haber casos específicos de que un tipo exacto. sea súper correcto y de repente, no sé, Exacto. está cesante, le quedó la Exacto. embarrada en la vía, no tengo idea. Que por eso... Y ahí el tribunal me imagino que toma esos casos en De consideración. hecho, el cambio de las circunstancias que pide es para poder pedir la rebaja de pensión de alimentos. El cambio de Perfecto. circunstancias quedaste cesante. Tú a lo mejor ganabas 1 millón y tanto y quedaste cesante, no tienes tienes que pagar crédito y tienes que pagar cosas. Tú puedes pedir la rebaja de pensión de Perfecto. alimentos, ¿ya? Pero tú tienes que acreditar efectivamente de que tú quedaste cesante, finiquito, etcétera. Obvio, ¿ya? obvio. No es solamente, no quedé cesante, no. No Ya. tienes que acreditar, efectivamente, porque todo se prueba en esta vida. Bueno, obvio que sí. Alejandra, tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente a hablar de este tema que yo me imagino que les interesa a todos, en realidad, a todos, de verdad, debería interesarnos muchísimo. Pero a la vuelta yo quiero tocar una parte, una arista que no es menor y que no sé si la ley lo observa, que tiene que ver justamente con el elemento afectivo. Porque lamentablemente, cuando las parejas se separan, muchas veces ponen al niño como moneda de cambio. Y eso es horroroso para el niño y probablemente y también horroroso para el padre o la madre que deja de poder ver y también criar a su hijo. Vamos a hablar de ese tema a la vuelta de esta breve pausa comercial y volvemos inmediatamente con más de Lo Personal Político. No se vayan de la compañía de Telex. Vamos a ver. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personal Político, en nuestro segundo bloque. Seguimos conversando con Alejandra Rojas Baeza, bien, más conocida como Alejandra Baeza en tribunales, sobre este tema que es tan importante y que en definitiva habla también de una sociedad bien... no quiero sonar duro, pero en realidad bien hipócrita, ¿no? Porque en definitiva... Parece ser que nos importan los niños, los derechos de los niños, estamos suscritos a varios convenciones internacionales respecto al tema, pero a la hora de efectivamente tener un vínculo cultural con esto, no lo llevamos a cabo. Y yo te decía algo al final del bloque anterior que tiene que ver con cuando los hijos se transforman en la moneda de cambio de ciertas cosas, que yo lo encuentro también tremendamente delicado. Donde en definitiva, claro, se promueve el aspecto monetario, que es muy importante, evidentemente lo que tú decías también en el primer bloque, que el niño coma, pero también los aspectos afectivos son fundamentales. Sí. Y lamentablemente muchas veces pasa que aquel padre o madre que se queda con los hijos tiende a ocupar a los hijos de manera emocional para que esté en contra del progenitor que no está viviendo con él. Sí, mira, en la práctica me ha pasado mucho porque yo llevo muchas causas. También llevo causas de hombre, ¿ya? Me imagino, porque obvio. muchas No, pues sí, causas. claro, obvio. Y pasa mucho con la relación directa y regular, que son las visitas, que mal llamado visitas, porque en realidad el vínculo que debe hacer el padre con el niño tiene que ser un vínculo que te real, enmarca, un claro, vínculo real. visita es como absurdo, es como viene el turista claro, y sí, claro. viene por eso uno dice la visita. No, el padre no puede ser visita. El No. padre tiene que ser responsable, tiene que formar parte de la vida del niño, tiene que, por ejemplo, si quiere ir de vacaciones, poder ir de vacaciones con el Obvio. niño, la madre también. Por eso es importante, porque también me pasa mucho en la práctica de que el padre que no paga pensión, no pago pensión de alimentos porque ella no me deja ver a mi hijo o a mi hija. Entonces yo necesito... no voy a pagar pensión de alimentos hasta que me deje ver. Entonces, el niño termina siendo como la mamá voy para allá, el papá voy para allá, no sé con quién ir. Queda entre la espada y la se pared. genera una situación muy compleja. Y entender de que la pensión de alimento es una obligación de ambos padres, y lo que es la relación directa y regular también es de ambos padres, porque en este caso la madre o la persona que tenga el cuidado personal del niño tiene que dejar que el niño se vincule con el padre.
o con la persona que no tiene el cuidado personal. Claro. Tiene que permitir, ya sea dejar que el niño pueda tener más vínculo con el padre y dejar de presionar, decir, no me está pagando la pensión, entonces tú no puedes ver al niño. Porque el niño no me has pagado la pensión este mes. ¿Cómo se regula eso? Porque ahí hay un elemento bien complejo y volvemos también a un aspecto cultural. Nuestro país no tiene una conciencia real de la importancia de la sanidad, de la salud mental. Y efectivamente desde ahí también se establecen ciertas vinculaciones que desarrollan patologías bien complejas, digamos, en los niños, niñas y adolescentes. Y de ahí quiero saltarme un poquito, porque yo estoy en un programa en la radio sobre Quiero ser tu héroe, respecto al bullying escolar y el bullying que están haciendo con los niños o que están teniendo los niños y el ciberbullying. Y ahí está todo entrelazado, porque viene todo de los padres, viene mucho de los padres. Este niño que está haciendo, que es agresor, puede ser que tenga una situación de déficit de afecto, ¿ya? De que a lo mejor quiere ver al papá o que quiere ver a la mamá y no pueda, entonces se vincula de esa forma con sus compañeros y sus pares, ¿ya? Entonces, yo creo que todo va relacionado. Si nosotros como sociedad contribuimos y nos ponemos todos la camiseta de que tanto la pensión de alimento es tremendamente importante como la relación directa y regular, son derechos diferentes, pero van de la mano. Claro. No puede ser que uno prima sobre otro. Y lamentablemente, te lo digo bien seriamente, respecto a la práctica, la pensión de alimentos es mucho, prima más que lo que es la relación directa y regular. Decir, que la plata termina siendo más importante que las dinámicas afectivas. Lo afectivo. Y además que tengo la sensación, y por eso te decía que hay un elemento emocional que uno no puede soslayar, digamos, claro. porque en definitiva también si la ruptura de la pareja no es una ruptura consensuada, conversada, donde se termina el amor y no sé, pero es en buenos términos. Si por el contrario uno de los integrantes de la pareja se enamora de otra persona, generalmente el otro queda muy dañado y establece desde ahí la venganza a partir de los hijos. Claro. Sea, insisto, el hombre o la mujer el que se enamora de otra persona. Y los niños terminan siendo como no solamente la moneda de cambio, sino que además también el objeto de la rabia hacia ese papá o mamá que se fue con otra pareja. Yo siempre les trato de decir a todos los clientes que yo tengo es que cuando establezcan la relación directa y regular, jamás le hablen mal de su madre o de su padre a los niños, porque los niños no pueden estar escuchando ese tipo de cosas. Claro. ¿Ya? Y otra cosa que no se me quede en el tintero, el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, esta nueva ley, cambia en que el no pago de la pensión de alimento va a constituir violencia intrafamiliar. ¿Ya? Que es de alguna forma... ¿Y qué es? Claro, la violencia de hecho, la violencia económica, eso te iba a decir. Exacto. O sea, de hecho está absolutamente acreditado. Ahora va a aparecer como violencia intrafamiliar, por lo tanto, esta persona que no pague su pensión de alimento va a tener además este otro elemento. Claro, y que eso aparece en los certificados de antecedentes. Claro. O sea, si usted va a sacar, va a necesitar un trabajo, va a estar ahí. Va a estar como violencia intrafamiliar, ¿ya? Y también en el registro que va a aparecer en todos lados. Entonces, en cierta medida, esta ley viene a decir, ponte al día, pero tiene que ser un pago suficiente y serio, porque si no el tribunal no te va a tomar en consideración si tienes una deuda millonaria como la del caballero... Dígale, Franco Parisi. Si tienes una deuda millonaria, tienes que ser un acuerdo, una transacción que sea seria, suficiente para que el tribunal diga, perfecto, ok, vamos a aceptar esto y lo vamos a sacar del registro nacional. Claro. Ahora, eso me imagino que también se llega a un acuerdo, pero como tú bien dices, un acuerdo que sea acorde a la deuda que se tiene. Exacto. Y también al nivel de vida que tenían los niños cuando la pareja se separa. Yo entiendo que eso también es importante. Es importante. Es importante porque los niños, los jóvenes, ellos tienen un nivel de vida y el cambio de la circunstancia no pueden soportarlos ellos. Además que ya tienen un training, tienen sus compañeros, no lo pueden sacar del colegio, emocional etcétera. También ya encima, como
para seguir como rompiendo, quebrando la situación, digamos, más aún, ¿no? Claro, y ahí por eso te digo que todo esto está tan vinculado porque imagínate, a este niño de un estatus medio, Sí, que lo cambien de un colegio a otro porque no le pueden pagar, no le pagan la pensión, el padre no paga la pensión de alimento y tienen que cambiarlo del colegio para poder lograr claro, llegar a pasar el mes. claro. Ya a este niño o joven ya le estás cambiando todo. Entre cambiarle el ambiente Claro, lo estás y que a lo mejor evidentemente. eso también va a ir de la mano con lo que es el bullying. Porque Claro. puede ser el víctima de bullying, porque pueden decir, oh, es que él viene a lo mejor de un estatus alto y tiene que irse a uno más bajo. Claro. Entonces, entender eso, que las pensiones de alimento, la obligación de las personas, tenemos que como sociedad entender que no es dinero, son los derechos de tus hijos. Ahora, hay un elemento, Alejandra, que es súper complejo, porque en definitiva, en este país, de alguna u otra manera se propicia también dinámicas muy violentas, porque, por ejemplo, separarse es caro. Sí, exacto. O sea, hay muchas parejas que se mantienen juntas con situaciones muy violentas internas, con violencias muy soterradas. Me gusta que hables de la violencia económica, porque puede ser violencia económica, Sí. violencia psicológica, de la pareja, ¿no? O sea, ni Exacto. siquiera que uno ejerza, sino que evidentemente si ya no hay cariño, ya no hay afecto, ya empieza a haber un Los roces. desgaste y un roce muy constante, pero resulta que tampoco te puedes separar por este tipo de situaciones. Claro. Entonces tampoco está como pensada la sociedad, parece ser, para que las personas sean realmente felices y puedan establecer vínculos sanos con sus hijos y con las exparejas. Claro. Porque evidentemente si tú estás viviendo con tu pareja y te llevas pésimo con esa pareja, lo único que quieres es separarte, pero no puedes porque no tienes plata, y por otro lado dice, si me separo tengo que, no sé, ponte tú que los niños se quedan con tu marido, chuta, tengo además que pagar esto, pero además quiero tener mi vida, además quiero rehacer mi vida, tu marido también querrá rehacer su vida. Claro. La sociedad está armada muy torpemente en ese sentido. Sí. Y la verdad, entender, yo siempre le digo a las personas que tienen relación directa y regular, le digo, usted tiene que tenerle su camita a su hijo, si su Sí, hijo pues, en su casa y tiene su camita, usted tiene que tenerle su espacio, su camita, su lugar de estudio, porque ellos tienen que tener su ambiente. Exacto. Este entender que niño tiene se otra tiene casa, por así se va a decirlo. acostumbrar, se va a tener que acostumbrar a que va a tener, a lo mejor le van a celebrar 2 veces la Navidad, Sí, claro. pero sí tiene que ser alternado, no puede ser que solamente la mamá pase las Navidades. ¿Ya? No puede ser que los papás solamente pasen el Claro, año nuevo. Pero ahí hay porque una cosa igual ahí, compleja. Porque yo conozco también muchas parejas que se separan, que logran separarse, porque insisto, no es fácil separarse en este país por un tema económico. económico. Y claro, generalmente el hombre vuelve a vivir en la casa de los padres. Entonces finalmente termina durmiendo con el niño en la misma cama porque no tiene otras cuestiones. No tiene o sea, opción, empiezan a haber situaciones muy poco sanas. Sí. Sí, Eh, y el tema es que, por ejemplo, las normativas están hechas de una forma que a lo mejor la sociedad no estamos preparados para Es ese que a tipo de eso voy. normativas, ¿Cómo se va a para la trabajar? implementación. Es que, Alejandra, de alguna manera, porque ya tú trabajas en radio, lo que es fantástico Sí. porque vas hablando de esto, pero ¿se piensan realmente las políticas públicas? Porque esto va más allá del ámbito legal o más allá concretamente de lo legal, porque aquí hay políticas públicas que tienen que fomentar la posibilidad de que una pareja que ya no se quiere efectivamente pueda separarse de manera sana Sara. y rehacer su vida de manera sana. Porque de verdad ahí hay una violencia que está nuevamente, está escondida y que existe y que probablemente a todos nos puede tocar ver parejas que se llevan como las pelotas y que tú decís, y no pueden separarse porque no pueden separarse. Y no tienen tampoco la red de apoyo porque Ninguna. Hay parejas que pueden Bueno, ir claro. a terapia y todo el tema. Bueno, sí, psicológico, claro. pero la gran mayoría No de puede, los chilenos no puede. chilenas. Y, Así que- y lo que tú dices es muy cierto. Y cuando hablamos de la gran mayoría, estamos hablando de la gran mayoría. Sí. O sea, yo te diría que un 90% Sí, de los chilenos exacto. no puede tener red de apoyo, no puede tener terapias familiares, menos puede separarse en forma tranquila, menos puede armar casas, buenas casas para sus hijos, papás o mamás, dependiendo de... Bueno, tampoco existe, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que no existe la posibilidad de la tuición compartida en Chile todavía. Mira, Hay padres que existe. logran tenerlo, Sí. pero en forma de acuerdo. Sí, Y- existe de forma de acuerdo. Exactamente. ¿Ya?
los tribunales son súper reacios a dejar el cuidado compartido y he peleado varias veces con un magistrado respecto a lo mismo. Porque ellos dicen que es mejor llegar al acuerdo en el cuidado compartido por transacción. O sea, que vayan a notaría y después se eleva al tribunal, que se sube todo al Poder Judicial, bueno, y sería sano. Es que eso voy. Porque en este caso, el padre que no tiene el cuidado personal no sería la visita que es lo que tú decías hace un rato muy bien. Tendría el vínculo de decir, estoy con mi hijo, vamos a pasar de vacaciones, tal y fecha podríamos es muy cierto, ordenar. Y también sería bueno para la persona que no tiene el cuidado, porque la persona que lleva el cuidado se está llevando todo el peso también. Bueno, y ese es otro punto que tú dices que es muy importante, porque efectivamente el padre o madre que se queda con los niños también se coarta su vida privada, su vida personal, la posibilidad de tener otra pareja o por último salir de recrearse. Si capaz que no quiera ni para nada tener otra pareja, pero tiene derecho a recrearse, a juntarse con los amigos, a dormir hasta más tarde, a lo que quiera, da lo mismo, lo que quiera. Ahora, es muy loco porque yo he tenido la oportunidad de conocer parejas que efectivamente han llegado a acuerdos de crianza o de tuición compartida. Siempre, la verdad es que siempre que lo he visto, el resultado es excelente. Sí. De verdad es excelente. Es que los niños necesitan el apoyo, necesitan... Eso quiero decir. Y es algo que no sé por qué no se implementa. No sé por qué no se se hay una cosa cultural nuevamente. Sí, ¿Pero la de verdad parte de los juzgados o de parte de las familias que les cuesta quizás? Porque también depende de, como tú bien decías hace un rato, depende de los estratos socioeconómicos culturales. Porque en general cuando yo he visto las tuiciones compartidas tienden a ser exactamente gente con más posibilidades con mayor de poder, posibilidades económicas, también quizás con una educación universitaria más amplia, con un conocimiento con posibilidad distinto. También de terapia, lo que tú también decías, de que puedan conversar, lleguen a un acuerdo. Claro, entonces ahí también hay una situación de desigualdad que también hay que conversarla. Desde ese punto de vista yo me imagino que tú como abogada estás en el ámbito del trabajo, digamos. Pero ¿ves que se vayan discutiendo estas cosas en las políticas públicas? ¿Ves que efectivamente hay una intención por lo menos de mejorar? Porque aquí hay una cosa cultural también muy fuerte, ¿no? Sí, mira, sinceramente respecto a las políticas públicas se ve poco. De hecho, el registro salió de hace 2 días atrás en las noticias, antes no, como que no... Nadie los sabía. medios tampoco le dan mucha pelota. Los medios no le dan mucho y están con el de la pensión mixta, están con ese tema mucho y la verdad es que, como te dije, va a haber un boom cuando empiece la ley del pago efectivo por medio de la FP. Bueno, claro, ahí va a ser una discusión, porque ¿qué hacemos con este padre que obviamente no paga la pensión, que no se pone al día? ¿De dónde va a salir esos recursos? ¿Va a quedar en cero la pensión de este padre? ¿Y cómo va finalmente esa persona a vivir? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo va a vivir esta persona? Entonces, eso no se ha discutido. Bueno, ahí hay un tema súper delicado. Súper delicado porque si no tiene recursos, lo más probable es que va a solicitar la pensión de gracia. Y ahí la pagamos todo. Todo, claro. Entonces, igual es importante que estos temas se hablen. Es bien interesante lo que dice Alejandra, porque fíjate que, bueno, puede que yo sea un friki dentro de todo. A mí no me molesta que con mis impuestos se mejoren las condiciones de vida de la mayoría de todos los chilenos, incluyéndome. O sea, de verdad yo ahí no tengo ningún problema. Y me parece que una sociedad solidaria es una buena sociedad. Sí. Distinto es que un tipo por fresco no haya pagado nada y yo le termine pagando. Ahora, si eso beneficia a otros, también uno hace vista gorda en ciertas cosas. Pero tiene un punto muy importante en eso. Y ahí hay una situación de política pública que se tiene que pensar mejor, porque va a entrar una discusión, como tú bien dices, mucho más profunda. Sí, porque se implementó, o sea, está la ley, ahora en 6 meses más viene, en mayo de 2023 viene esta ley de pago efectivo de las pensiones de alimentos a través de la AFP, porque surgió porque fue bueno el resultado de los 10%. Claro. Por eso surgió. Pero nadie pensó a lo mejor en más allá de qué pasa si esta persona quedó en cero. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿La vamos a tener que subsidiar? ¿De dónde van a sacar los recursos esta persona? Ya, pero ahí hay una problemática que es más profunda todavía. Claro, exacto. Porque ahí también tiene que ver con un sistema que no está funcionando, porque efectivamente no está dando... Porque de hecho hoy día, lo conversábamos incluso antes de partir el programa, digamos, tampoco las pensiones están funcionando. No. O sea, es como... O sea, no es como...
Es como un tiro de afloja, claro, tratamos de arreglar claro, una cosa, vestimos pero- un santo y pero vestimos claro, otro. y finalmente ninguno de los santos está muy bien vestido tampoco. O sea, es bien complejo en ese Sí, sentido. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Alejandra, con respecto a a ver, a la posibilidad? Porque, por ejemplo, si un padre o una madre hace esta ley de prescripción, no lo va a afectar el tema de las AFP o de algún fondo de pensión. Claro, o sea, si prescribe, Si la, prescribe deuda, la deuda, sí, pero la digamos. deuda no se prescribe completa, sino que son las 5 últimas, Ya. claro, puede prescribir las anteriores, ¿ah? Quedan las últimas, los últimos Siempre va a haber millones. que dar Sí, siempre puede quedar. un elemento. Sí, 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 pero el cambio es cultural, básicamente. ¿Ah? yo creo que ojalá que como sociedad pensemos que no es dinero, son los niños. ¿ya? Ya, pero es que ahí hay una cosa que... Eso tenemos que Sí, tratar pues, de pero es que- cambiar. Porque claro. estamos muy al debe con los... Tú dijiste, los derechos de los niños están siendo... Nos interesamos tanto en los niños, que acá estamos con las convenciones de derechos de los niños, estamos en muchas convenciones, firman convenciones y todo. Pero ¿y cuando es la práctica, qué pasa? Este niño no se alimenta del aire, no vive del aire. ¿ya? Y empiezan el tiro y afloja entre la madre y el padre. La madre no le pasa al niño porque el otro no paga la pensión de alimento y así. Y los niños están al medio de esta discusión, de esta sociedad que está, no sé si es una sociedad enferma, pero sí estamos muy al debe con los derechos de los niños, porque el no pago de la pensión de alimento es una vulneración hacia los niños. Bueno, Y, lo que y tú decías, también es violencia. el que no te permitan que porque tu hijo a lo mejor quiere ver al niño, también es una vulneración. Por El hecho supuesto. de una O sea, vulneración también, grave. claro. O sea, grave. finalmente es lo que se está vulnerando siempre son los derechos del niño. Si el niño quiere ver al padre o a la madre con quien no vive, Claro. evidentemente también el hecho de prohibirle ese tipo de relación es Exacto. una forma de vulnerar sus derechos. Y por otro lado, no pagar la pensión de alimento también es vulnerar sus derechos. Exacto. Entonces es una situación bien compleja. Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos inmediatamente a volver con nuestro tercer y último bloque acá de los personales políticos. No se vayan de la compañía de TVX, vamos a volver. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en nuestro personal político del día de hoy. Estamos hablando de las pensiones de alimento y de esta nueva ley, Papito Corazón, que nos convoca fundamentalmente a nosotros los hombres, que lamentablemente se da, si bien se llama o se llama popularmente ley Papito Corazón, también puede evidentemente afectar a una mujer que no pague su pensión de alimento, pero lamentablemente hay una cosa cultural bien fuerte, consejo de género, donde somos los hombres los que nos desapegamos de nuestros hijos o hijas una vez que nos separamos. Ahí hay algo bien particular, cultural, que hay que pensar también como sociedad. Estábamos hablando del tema de las AFP y es un tema súper complejo, pero también porque ha sido complejo el tema de las AFP en sí, digamos. No es solamente porque en este caso se complejice, sino que efectivamente las AFP son un tema. Un tema Un importante. tema en sí mismo. Y hay mucho desconocimiento también respecto a lo mismo, porque hay muy poca gente que se mete a su AFP y cuando No, se porque, meten... claro, porque no hay conocimiento y el Bueno, que porque hay, además es todo nadie rarísimo. entiende. Yo fíjate Sí. que tengo el caso, conozco una persona que tiene un sueldo, te diría, bastante bueno, académica, y no ha tenido laguna. Y el otro día fue a sacar Su cartón. su cartón. No, lo que se supone que le van a pagar cuando se jubile. Y eran 300.000 pesos. hoy Y te con estoy hablando de 300 una no hace persona nada. que tiene un sueldo bueno y que no ha tenido lagunas. Hoy, y más encima con 300.000 pesos hoy no haces nada. Nada. Es menos que el sueldo mínimo. Sí. Y la vejez son complejas. Las vejeces Sí. son complejas en general porque o tienes que tomar algún tipo de remedio o tienes que no sé qué. O sea, la cantidad de personas que se empobrecen también en la vejez es muy complejo. Y ahí entra nuevamente el tema que estábamos hablando porque es loco esto, porque fíjate que a las mujeres se les encarece la ISAPRE cuando están en edad fértil. Claro. Y los hombres que una vez que tenemos nuestras primeras poluciones, digamos, o sea, entramos en la adultez, por así decirlo, que podríamos ser Siempre padres, sí. que podríamos ser padres hasta los 80 años, no lo hagan, no sean abuelos de sus hijos, por favor, sean responsables,
tomen todo el Viagra que quieren, pero cuídense. No sean papitos corazones. Claro, no tampoco. sean papitos corazones, y menos cuando uno es viejo, por favor, o sea, y no entren en el narcisismo de ser papá después de los 50, de verdad, no. Pero ahí hay un tema re complejo, porque nuevamente los hombres tenemos un privilegio que las mujeres no tienen y también corremos riesgos, porque muchas mujeres jóvenes se pueden casar con tipos más viejos, se embarazan, pueden separarse o no, pueden enviudar y todo. O sea, ahí también hay una situación bien caótica. Nunca se piensa todo esto desde el punto de vista legal, qué es lo que pasa con las parejas, qué es lo que pasa con los derechos de las mujeres también, porque aquí hay un tema de derechos de las mujeres. Sí, bueno, partiendo de que nosotros como mujeres tenemos casi siempre la remuneración menor. Bueno, que 30% menos, aunque tú tengas el mismo cargo que otra persona en la misma Podemos oficina. hacer lo mismo, gestionar la misma cantidad de clientes. Es más, y puedes hacerlo hasta y a lo mejor, mejor pero vas a tener un 30%. Y vamos a tener menos sueldo. Y se castiga mucho respecto a la ISAPRE a la mujer y también tanto remuneracional. También en el ámbito legal uno lo ve, pero es como un secreto a voces, ya. La mujer es la que tiene que estar a cargo del niño, tiene que estar al cuidado del niño. También es muy loco. Y también seguimos en, no sé si loco, es como un ámbito de que hasta inclusive la sociedad es como machista. Absolutamente, castiga a las mujeres que no se hace, o sea, por ejemplo, si una mujer por mutuo propio dice, sabes que en realidad creo que mi hijo va a estar mejor con su papá, generalmente la sociedad termina castigando a la mujer. Y hay miles de dichos, algunos muy violentos, que yo no sé, ni los perros abandonan a sus hijos. Sí. Señora, le quiero contar que los perros cuando tienen un hijo que no quieren se los comen. Es bastante más brutal en todo caso. Los gatos también hacen lo mismo, por si acaso. Entonces sí, no solamente los abandonan, los matan. Pero claro, existen todas esas cosas cuando finalmente, y nuevamente volvemos a lo que hablábamos hace un rato, no se vela por el bienestar del niño. Exacto. Porque efectivamente el niño tiene que estar con el papá o la mamá, o con el progenitor que mejor esté. Pero existe como en la sociedad este machismo, porque yo a mí me tocó varios casos de hombres que pueden estar mejor con los claro, que los niños van a estar mejor con ellos. Pero los mismos jueces, lo mismo lo que la sociedad dice que siempre la madre. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar de perspectiva, de decir, no, o sea, el padre como la madre, si están capacitados, ambos pueden, cualquiera de los dos pueden tener cuidado personal. Y eso, fíjate que es interesante lo que dice Alejandra, porque eso puede permitir también que los hombres tomemos mayor conciencia de nuestro rol como cuidadores. Exacto, porque muchas veces no pueden hacerlo porque no le permite ni la sociedad ni todo. Es como ahora se ve un hombre que cambie pañales, porque antes no, o sea, ver un hombre que cambie pañales era como... Claro, era raro, es más se aplaudía. O sea, sí, claro. Pero no, la responsabilidad es de tanto del padre como de la madre. Y me tocó una vez una magistrada que le dijo, era un joven tenía como 20 años y los dos eran jóvenes, habían sido padres jóvenes. Y la chica le decía, pero es que él no quiere ayudarme. Y la magistrada le dijo, le tomó la atención y le dijo, tú ya eres mayor, tuviste una guagüita, hazte cargo, tú tienes que cambiar pañales, tienes que ayudarle a ella, porque ella también no puede solamente quedar el cuidado a ella, ¿ya? No puede ser que no seas cómodo, porque la responsabilidad y la corresponsabilidad, que es la ley, es de ambos. Absolutamente. Y tú tienes que estar con tu hijo en todo momento. Si tú, por ejemplo, quieres ser apoderado, y eso es muy importante. Algunos colegios no te permiten tener los dos apoderados cuando son padre y madre, están separados. Sí. Solamente tiene que ser uno. Sí, tiene que ser uno, es cierto, eso es muy loco. Y ahí está mal también, porque si no viven juntos los padres, ¿por qué no puede ser que el padre vaya a ver sea apoderado de la niña? ¿Te das cuenta que el tema es cultural? Porque ¿por qué un colegio hace esa distinción? Sí, no puede ser. Además que es conveniente que tenga los dos papás. Exacto. Y que el colegio tenga los registros de ambos padres, porque es una forma de sobrellevar mejor las cosas. De hecho, tuve un cliente que me decía efectivamente que yo quiero ir al acto de mi hijo, claro, y no puedo porque no estaba registrado, porque la madre registró a la pareja de ella. Y el padre biológico tuvo que ir con el certificado y el colegio le dijo, lo siento, nosotros tenemos política
política Sí, educacional, claro. de que solamente tiene que ser un solo apoderado y las comunicaciones solamente van a ese apoderado. Pero y el padre dice, pero yo también soy el padre, yo también quiero enterarme de las notas de mi hijo. Obvio. Y no- Obvio, de cómo le está yendo, Exacto. cuántos amigos tiene, cómo Porque socializa. si la madre no me da la información, ¿cómo yo voy a saber cómo le está yendo a mi hijo? Entonces, existe, yo creo que a nivel cultural, ver que cumplan los roles tanto padre y madre. Y es necesario que también los establecimientos, las instituciones funcionen respecto a eso. Claro. Porque yo bien te puedo decir, la ley es súper bonita, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo que eso voy, po. educacionalmente? Claro. Imagínate esta institución que no deja que el padre participe, no sé, en una recreación con su hijo, o que la graduación, no puede asistir a la graduación de su hijo. O sea, me parece que Ahora, estamos es bien complejo eso, porque ahí hay elementos que efectivamente, como tú bien dices, son culturales y que la ley no puede velar. Y por eso es que yo siempre he encontrado muy complejo el área de familia, porque en definitiva hay aspectos que tienen que ver con dinámicas culturales, emocionales, y que necesariamente no se limitan a lo legal, sino que se limitan a una especie de interpretación que uno tiene que tener una madurez. Me imagino que los abogados, abogadas y las jueces tienen que tener una madurez muy grande a la hora de enfrentarse a este tipo de cosas. Alejandra, se nos acabó el tiempo. yo feliz acá hablando de este tema. Es que de verdad es un tema muy, muy interesante, muy importante, y te agradezco además que hayas tenido no solamente la generosidad de conversar este tema, sino que de ser tan clara a la hora de explicar todas estas directrices que son de verdad muy difíciles de entender. Sí, lo importante es que, y yo le digo siempre a la gente, nosotros como abogados tenemos el deber de demostrar lo que sabemos, porque el derecho es súper complejo cuando uno lo estudia, Sí, pues claro. pero a la práctica tenemos que llevarla a cabo. Y nosotros tenemos que hablar con la gente y tenemos que tratar de llegar a la gente, y la gente nos tiene que entender. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias, Alejandra, te pasaste. Gracias a ti. Y nosotros, por supuesto, nos despedimos sin dejar los invitados a seguir en la compañía de TVX y también a que nos vean en un próximo Lo Personal es Político. Chao.